Ya. Profesor Javier Salas, ¿cuál es el origen de la evocación a la Virgen María de las Candelas? Bien, como usted mismo lo advierte, la advocación a todo santo, a toda divinidad es de orden teológica, y entonces hay que recurrir a la propia Biblia cuando en Levítico se señala que una mujer que daba luz a un varoncito quedaba en condiciones de impureza, y que para limpiarse de esta impureza había que esperar 40 días del nacimiento del bebé para ir a la iglesia a purificarse. Y cumpliendo con este rito de la ley mosaica, María, la madre de Jesús, fue con el niño al templo a purificarse a los 40 días del nacimiento de Jesús de Nazaret, y entonces la Virgen María tomó, acompañada haciéndose de candelas, de velas, cumplió con este rito de la purificación. Por esta razón, inclusive en algunos otros lares se conoce a la Virgen de la Purificación, ¿no? Pero también ha surgido en algún momento, nos imaginamos, la advocación a la Virgen María de la Candelaria, que antiguamente se le conocía María de las Candelas, en alusión a ese rito que cumplió María para purificarse. Esta tradición se pasó a las Islas Canarias, vino a través de los españoles a toda América. Tenemos testimonios de la fe a la Virgen de la Candelaria en Venezuela, en algunos lugares de otros países, de hermanos, en mismo Perú, en Arequipa, en otros lares. Y ese más o menos es la idea de la advocación a la Virgen María de la Candelaria. ¿Y cómo se da, desde cuándo se instala la fe y la devoción en Puno? Sin duda, el catolicismo trajo la teoría de la marianización de la iglesia, ¿no? O sea, siempre el catolicismo defiende a María como un ser supremo, como una divinidad suprema, y en tanto llegó la hispanía a América con la cruz en la mano para extirpar idolatría, supuestamente para catequizar a los naturales, llegó obviamente a la doctrina mariana. Y ahí llegó María, y ahí llegó posteriormente las localizaciones diversas que encontramos de la Virgen, ¿no? Que es Chapi en Arequipa, Copacabana en la frontera Perú-Boliviana, y también la Candelaria en Puno. Ahora, de hecho, cuando llegaron los jesuitas hacia el 1525, en el siglo XVI, trajeron esta teoría de la marianización de la religión católica, y sin duda había una fe que rodeaba todo el ámbito de la teorización, de la teologización de la nueva religión andina, que estaba siendo, en nuestro concepto, un poco oprimida. Entonces el campesino, el natural, el autóctono, el aborigen, el americano, empieza a recibir la información de esta nueva noticia, de esta nueva religión que incluía a una mujer que era la Madre de Dios, que era María. Ahora, ¿cómo llega a Puno? No sabemos si llegó como Virgen María simplemente. Lo cierto es que en las investigaciones que hace el doctor Frisancho, él nos muestra un facsímil de un testamento que había hecho el cura Silvestre de Valdés, donde señala y le entrega a su sobrino, el capitán Pablo de Salas y Valdés, en el que le señala de que le está donando, entre otras cosas, una virgencita morena que le había entregado a su vez el propio virrey conde de Lemos, Pedro Antonio de Castro y Carvajal, el año 1668, cuando este virrey visita Puno. Entonces este virrey se sabe que era muy devoto de la Virgen, y él llevó una imagen de la Virgen de la Candelaria con su bebé y su candelabro, y se la regaló al párroco de ese momento, a Silvestre de Valdés. Y además le da el encargo, que todos conocemos, en Puno, de construir la Catedral de Puno en el año de 1668. Esta imagen de la Virgen de la Candelaria la sitúan los puneños en la iglesia de Indios, que es la actual iglesia de San Juan.
Y entonces ahí surge la vocación, el crecimiento de la fe a la Virgen María. Y hay un caso interesante. El 10 de marzo, la primera semana del mes de marzo de 1781, las tropas de Pedro Vilcapasa, que estaban apoyando la revolución de José Gabriel Condorcanqui, habían determinado sitiar y atacar la ciudad de Puno. Por alguna razón, José Gabriel, que se encontraba en Sicuani, que se encontraba viniendo de Sicuani, estaba más o menos a la altura de lo que es Lampa, la provincia de Lampa, tenía que haber llegado para agruparse con las tropas de Pedro Vilcapasa, pero por alguna razón no llegó, porque le dijeron que venía una tropa realista, ¿no? Una tropa del virreinato desde Arequipa como refuerzo. Entonces él prefirió esconderse y casi, dice la historia, dejó solo a Pedro Vilcapasa en pos de sitiar la ciudad de Puno. Y el 10 de marzo al amanecer, cuando ellos, al oscurecer, el 9 de marzo, cuando ellos estaban colocándose sobre los cerros, si alguien conoce Puno, hay una serie de cerros que rodean la ciudad, y había más o menos, dice la historia, alrededor de 5.000 digamos, revolucionarios de las huestes de Pedro Vilcapasa y José Gabriel que querían sitiar Puno. En esa situación alguien da aviso a los criollos y españoles asentados en Puno, y a las señoras de la ciudad no se les ocurre mejor idea que sacar a la Virgen en procesión, siendo ya de noche. Entonces, como era Virgen de la Candelaria, todos sacan sus cirios, sus velas, y empiezan a hacer una procesión por la calle principal de Puno, que es la calle Lima. Y los campesinos que estaban apostados en las alturas de los cerros advierten toda una hilera de velas y confunden y creen estar viendo un ejército que estaba entrando a Puno. Entonces, como no llegaba José Gabriel para tomar por asalto la ciudad, Pedro Vilcapasa da la orden de retroceder y alejarse en espera de otras órdenes. Y entonces, al amanecer de ese 10 de marzo, la población puneña se había librado de un ataque inminente. Y entonces ellos y las señoras y los criollos y españoles asentados en Puno sostienen que fue un milagro de la Virgen de la Candelaria que los había salvado de la muerte. Desde entonces crece como pólvora una devoción, una fe a la Virgen de la Candelaria. ¿Y qué características principales se dan en la festividad? Desde tiempos remotos, yo creo que en todas las sociedades, no tiene por qué tener necesariamente ese privilegio Puno. Sin embargo, hay que añadir que Puno se ha caracterizado por manifestarse en términos de danza, ¿no? De repente el arte que más se ha desarrollado en las poblaciones, llámese rurales, comunidades campesinas o citadinas, como en las diferentes capitales de provincias y distritos en Puno, se ha manifestado a través de la danza. Y en algún momento tenía que suceder esto, que la fe a la Virgen de la Candelaria, ya dentro del marco de esta nueva religión, el catolicismo, tenía que hacerse todos los prolegómenos de muestra de fe y de devoción a la Virgen a través de la expresión de danzas, ¿no es verdad? Entonces se empezó a tener la costumbre de que cada 2 de febrero las comunidades campesinas, al comienzo circunlacustres o cerca de la ciudad de Puno, iban a bailar a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Se sabe por historia que, por ejemplo, los sicuris mañazo, los sicuris obreros, una serie de conjuntos de sicus y otras danzas de comunidades cercanas, efectivamente iban el 2 de febrero a tocar y a bailar para la Virgen. Y a partir de esos momentos, estamos hablando de 1700, 1800, ya con el advenimiento de la República, la cosa se va acrecentando más, y diríamos que a principios del siglo XX hay muestras fotográficas, hay investigaciones sobre cómo es que la fiesta de la Candelaria concitaba la presencia de cada vez mayor número de danzas en esta fiesta. ¿Y cuál es la coyuntura actual de la fiesta de la Candelaria? Bueno, por ejemplo, en el caso de los diablos de Puno o los sicuris, que antes se bailaba con sicus, hoy se baila con la propuesta boliviana, ¿no? Con bandas, y esto ha crecido tanto a nivel de danzas, de número de participantes, de número de músicos. Hoy en día la coyuntura es
generosamente numérica en gran crecimiento. Por ejemplo, hay casos en los que en las danzas de luces existe la danza de la morenada, donde hay la morenada Orcapata o la morenada Bellavista, que tienen más de 1000 participantes, más de 1000 danzarines, y en la mayoría de casos traen entre 5 a 6 conjuntos de música de banda, y entonces son enormes comparsas que están concitando cada vez mejor y más la atención de un público que no solamente es nacional, sino también extranjero. Ahora, la característica de la fiesta tiene pues connotación de fe, ¿no? Pero rebasa la parte artística a la fe. Por ejemplo, en el Señor de Huanca hay mucha más fe, en la Virgen de Chapi es mucho más fe, pero en Puno es donde rebasa con gran generosidad el asunto de la expresión artística, ¿no? La banda y la música y la danza están presentes, y entonces la fiesta se divide en dos. El 2 de febrero o el domingo más cercano al 2 se verifica el concurso con trajes nativos, ¿no? Donde se advierte danzas rurales de la zona aymara, de la zona quechua, sintacanas, guapululos, uncacos, cajelos, huifalas, cachas, una serie de danzas netamente formadas por nuestros hermanos del medio rural. Y 8 días después, en la octava, se verifica el concurso de danzas de trajes de luces, donde está el colorido de esta última ola de danzas mestizas, muchas de las cuales tenemos que reconocer tienen formato y propuesta boliviana. Los caporales, llámese caporales de la Tutuna, las morenadas, Reyes Morenos, huacahuacas y las tropas de Sicuri, pues que también en el caso de los sicumorenos, ¿no? Tienen trajes muy vistosos, de colores, ¿no? En fin, concitan mucha atención. Esa más o menos es la coyuntura de la fiesta de la Candelaria actualmente, y es una fiesta que tiene gran movimiento económico, una gran presencia artística, y socialmente también hay una cosa muy importante. En Puno, la única fecha en la que el obrero puede bailar con el ingeniero, el litigante puede bailar con el juez, con el fiscal, con el catedrático universitario, con el estudiante, con el obrero, todos se juntan en familias y bailan en tal barrio, en cual barrio, en todas las danzas que ellos consideren posible, y es una cosa socialmente muy positiva, fraterniza a los puneños, nos coloca en el afán de mostrarnos en una ventana y decirle al mundo lo que sabemos de danza, lo que sabemos de arte, y las ganas que tenemos de estrechar los brazos al mundo y darles la bienvenida a nuestra querida Tierra del Lago.